buenas noches, bienvenidos. Que, porque ya es un tema abierto, el tema del tren de Aragua, que nosotros los venezolanos sabemos lo peligroso del tren de Aragua, sabemos quién está detrás del tren de Aragua y sabemos cómo, por qué fueron enviados a los Estados Unidos de una manera muy deportiva, muy express y con ayuda, efectivamente fueron inoculados en este sistema político y sistema social y pues definitivamente sí están haciendo mucho daño, muchos todavía por ahí andan sueltos, pero nosotros la mayoría estamos hablando de entre 200, 300 personas delincuentes confirmados que han entrado, no todas pasaron por el proceso de
400.000 venezolanos casi que estamos acá. Entonces, por 300, por 500, por 1000, ponle por 2000, en alguna encuesta decía 3000 personas que han violado la ley, entonces vamos a pagar todo. Eso es injusto. Eso es injusto. No, pero es que ya va, los números no son esos, debo corregirte. No son, estamos hablando el 0.034% de 600.000 personas que están afectadas. Claro, pero es que no son 600.000 nada más que están. Hay muchísimos venezolanos. Es decir, yo creo que los números están entre el 1.000.000 y el 1.300.000, si a mal no recuerdo. No, en cuanto a la comunidad tepeciana, esos son los números. Sí, pero yo me refiero a todos los venezolanos, porque cuando tú ves... Tú hablas de 1.300.000, más o menos, que por ahí sí están los números, la delincuencia comprobada de delincuentes que entraron fue de más o menos 0.34. Bueno, pero entonces más a mi favor, no puedes tomar, o te recomiendo yo que no tomes solamente los tepecianos, pues yo como estadista te digo que si es el 0.0 y pico por ciento con 600.000, imagínate, con 1.300.000 es mucho menos el porcentaje de gente que está haciendo el mal. Sí, estamos hablando del 0.034%, en donde, claro, lo que pasa es que me refiero a los tepecianos porque el tema es del TPS, pero obviamente estamos afectados toda la migración venezolana. Claro, pero es que tú dices que eres venezolano y la gente hasta se asusta porque hubo una campaña de la media, pero monstruosa, y ojo, y eso viene también desde el presidente Biden, esa campaña que agarraron en los medios de comunicación, que si un venezolano rayaba una pared, entonces ponían un venezolano rayó la pared, que si un venezolano lo agarraron robando en Walmart, y bueno, y el leíto, que todos sabemos que el leíto pertenecía al gobierno. Una vergüenza, claro, una vergüenza. No, mira, yo trato de ser muy objetiva y de hecho yo me declaro, hasta ahora yo soy antipartidista, pero por toda mi experiencia frustrante en Venezuela y por llevar aquí a cabo una casa que nace con una intención cultural, una casa de venezolanos con una intención cultural, me di cuenta cuando llegué que el tema de la política doméstica también nos separaba muchísimo a los venezolanos y uno de mis trabajos ha sido tratar de unirnos a pesar de las diferencias. Entonces yo me he mantenido muy al margen, colaboro en lo que sea lógico para mí y lo que tenga sentido. Y digo, me copio de lo que he aprendido últimamente, porque no es mío ese dicho, pero mi partido es Venezuela. Entonces claro, mi única lucha está concentrada con el tema de Venezuela. Respeto muchísimo las posiciones republicanas, las comprendo. Y también me identifico con algunas cosas, pero claro, también respeto muchísimo las posiciones demócratas y también me identifico. Entonces, es un proceso de madurez interno y muy particular que estoy llevando actualmente, en donde en este momento puedo decir que lo soy, pero respeto, por eso te digo, respeto las causas de lo que han llevado a nuestro presidente actual a tomar esas decisiones, pero también hay que reconocer que hay un discurso muy confuso. No, yo las respeto, pero no las comparto. Y ojo, yo estoy dentro del Partido Republicano. Yo no las comparto. ¿Por qué? Porque no se puede agarrar una comunidad como chivo expiatorio y una comunidad buena, porque tú sabes que antes que vinieran esa gente del Tren de Aragua, aquí era muy deseada la migración venezolana. ¿Por qué? Porque venía gente muy preparada, gente con mucha voluntad de preparar, de trabajar. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar. Pero te retomo lo de la política, es decir, Aristóteles decía que el que no es político es Dios o es animal. Nosotros no somos animales, somos políticos, entonces, porque no somos dioses, ¿verdad? Entonces, la política, aunque tú no quieras, influye hasta en la nevera de tu casa. Entonces, yo creo que no nos podemos alejar de la política precisamente por ese alejamiento de la política y bueno, en el caso tuyo yo lo entiendo, no, en mi caso tú eres una luchadora, pero no política. Yo comprendo el trabajo político y lo respeto y hago un trabajo político también. Claro, y lo que estás haciendo ahorita es un trabajo político, porque ahorita tenemos que todos unirnos, y republicanos, demócratas, todos unirnos en cuanto a la ayuda a la comunidad venezolana, porque como decían, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Esto es un mensaje hacia los salvadoreños, los mexicanos, los hondureños. Vamos todos a unirnos, porque no, hoy somos los venezolanos, hoy la agarraron contra nosotros. Mañana la pueden agarrar contra otra comunidad. Entonces, por eso que esto no es un problema solo de los venezolanos. Martin Luther King decía, cuando veas una injusticia en cualquier lado, es un peligro para la justicia donde quiera. Así es. Entonces, el mensaje totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, y además que la alianza de TPS a nivel nacional, de quienes hablaba al principio de la entrevista,
ellos están poniendo las barbas en remojo perfectamente. Por eso es que están asistiendo los venezolanos, porque esto es un efecto dominó que es de la política antimigrante y nos va a cubrir a todos. Afortunadamente, vivimos en un país democrático en el que yo confío, Leonardo, y que existe la división de poderes y eso es justo lo que estamos trabajando, acogiéndonos, sintiéndonos abrigados por un derecho que existe en la Constitución de los Estados Unidos y con toda la solvencia moral. Te puedo indicar que existimos muchos venezolanos que estamos trabajando duro y muchos latinos apoyándonos mutuamente, trabajando duro para hacernos valer de ese derecho que nos da precisamente vivir en democracia, porque existe un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, como muy bien tú sabes, creado por Montesquieu y que se mantiene perfectamente bien en los Estados Unidos de Norteamérica, y sobre eso, muy indiferentemente de las decisiones del Ejecutivo, estamos tratando de interferir, o bien sea con la parte legislativa, o bien sea con el poder judicial. Mayra, pero ¿qué le aconsejas tú a las personas que tienen TPS ahorita, los 300.000 y los 300.000 más que vienen? ¿Qué le aconsejas tú? Porque la gente tiene una angustia que no los deja ni dormir. Y yo, mira, me lo imagino. Y a mí me duele porque lamentablemente esta situación que estamos viviendo los venezolanos por culpa de unos comunistas que secuestraron nuestro país y también otra gente que trabajó supuestamente en contra de ellos y realmente no hizo lo que tenían que hacer. Pero da dolor ver lo que yo creo que el nuevo pueblo de Dios somos los venezolanos, porque mira, estamos regados por todo el mundo, estamos regados por todo el mundo. Nos han echado bromas en todos lados. Cuando nosotros recibíamos a todos los extranjeros después de la Segunda Guerra Mundial, ahí, mira, con el pueblo que más teníamos rencilla, yo era pequeño, como sociólogo lo he investigado, era con los colombianos. Y era natural, pues, porque casi había 4 millones de colombianos y entonces se sentía el choque cultural, pero no era que los colombianos eran malos. Entonces, yo creo y es un mensaje, ¿no?, para todas las comunidades, señores, vamos a unirnos todos los inmigrantes, todos, porque como decía hace rato, la vez pasada, en el primer gobierno del presidente Trump, trató de quitar el TPS a los salvadoreños y los salvadoreños pelearon solos. Entonces, señores, llegó el momento de que peleemos los salvadoreños, los hondureños, los chinos, los alemanes, todos los indocumentados, porque esa injusticia es una injusticia que no debería estar allí. Recuerden que para que haya paz en una sociedad se necesita justicia. La paz sin justicia es paz negativa, así lo decía Martin Luther King. Entonces, debemos andar en búsqueda de esa justicia, porque a mí me parece un fraude el que hayan traído 500.000 personas con un parol humanitario y después le digan de la noche a la mañana te tienes que ir. Porque esa gente vendió sus cosas, vendió su empresa, dejó todo lo que tenía atrás porque estaba en ese sueño americano y se vino aquí. Y hoy le dicen de un día para otro, no, te tienes que ir. O tienes que hacer un asilo, que el asilo tú sabes cuál es el porcentaje de aprobación. Entonces, yo creo que llegó el momento, y ojo, lo está diciendo alguien que forma parte y que cree muchas de las políticas del presidente Trump, pero uno no se casa con hombres ni con un grupo en específico, uno se casa con la justicia. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los venezolanos. Te dejo, Mayra, para que Bueno, le diga a la gente. completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Eh, Más allá de las palabras, es ejercer acciones como las que estamos haciendo la Unión de Venezolanos a nivel nacional en este momento. Pero ya hay varias demandas metidas, no sabes nada de los resultados de eso, porque basta solo una que un juez diga que... No hay varias, en este momento no hay ninguna, van en camino, ya eso se está a punto de dar. Cuando me hablas de TPS, estamos Okay. hablando de TPS venezolano, esa demanda está caminando, estamos muchas asociaciones unidas. Evidentemente esta demanda tiene unas características, como toda demanda, y tú eres abogado también, creo, como toda demanda tiene que tener obviamente la particularidad del demandante. Eso se hizo un estudio bien importante sobre la particularidad y credenciales reales de ese demandante, un tepeciano correcto, una familia afectada, no tenía otros auxilios migratorios sino solo el TPS, tal cual como tú lo estabas diciendo. Entonces, ya ese objetivo fue cumplido, la demanda está redactada y la información que tengo es que esa demanda, si no es hoy o mañana, el lunes se introduce. Mayra, tú sabes que aquí
el que no tiene dinero, la moneda se ha devaluado con 14 ceros, le han quitado la moneda. Entonces, yo le voy a dar este mensaje directamente a ella. Lo que usted dijo no es verdad, usted está mintiendo. Y lo digo con responsabilidad. Completamente de acuerdo, y no solo eso, o sea, el fundamento de que exista, el fundamento jurídico que exige en este país sobre la ley del TPS es que existe una circunstancia, incluso una circunstancia natural o una circunstancia de incoexistencia de un grupo de personas notorias, como en efecto los venezolanos, que no puedan estar en su país. Entonces el país norteamericano le ofrece abrigo. Y ese abrigo es el TPS. Entonces, si para poder eliminar el TPS tiene que haber cambiado esa circunstancia. Y esa es la primera inconstitucionalidad y el primer gran defecto técnico, y gracias a Dios, dentro de lo negativo, que esa mujer no está definitivamente ubicada con lo que está ocurriendo en Venezuela, porque se divorcia completamente de la realidad que incluso Estados Unidos, por otro discurso, está afirmando, porque cómo va a cambiar una situación de Venezuela cuando se está pidiendo por la cabeza de Diosdado Cabello y de claro, pero es que si la situación cambió... En ese mismo momento estás confiscando un avión. O sea, es un divorcio en el y un barco. Muy, muy grosero y hasta cruel, porque es que no te diste cuenta del daño que ocasionaste, porque entendemos que este no es nuestro país, entendemos que tenemos que respetarlo, entendemos que somos inmigrantes, nadie está saliendo de ese contexto, pero si tú me diste una oportunidad como país, y yo estoy aquí haciéndolo bien, estoy pagando impuestos, están mis hijos estudiando, estoy, como decimos los venezolanos, en el argot más popular del mundo, estamos echándole un camión. Mayra, lo que pasa es que hay más allá, hay el derecho internacional. Y el derecho internacional es muy claro. Y hay una violación del derecho internacional que la mayoría de las normas el Estados Unidos no se apega, porque lo ha hecho así durante la historia. Pero fíjate esto, yo voy a hacer una invitación, pues, pero si la cosa está tan buena ya en Venezuela, yo le presto mi casa a esta señora, le presto un carro y que se vaya para allá, pues, a ver. Y que viva 2 semanas allá, yo le pago todo. No, ella va a vivir bien. Pero no, va a vivir bien, pero va a vivir bien asustada, porque Venezuela no está bien. Y ahora lo otro que te quiero dejar, y creo que es un tema jurídico que lo podrías discutir, yo creo que allí entra una demanda por difamación, porque lo que se está diciendo no es verdad. En Venezuela las cosas cambiaron, pero para peor, no para mejor. Entonces no sé. Bueno, no es el enfoque que se le está dando obviamente a la demanda, pero podría ser otra demanda. Sí, en todo caso estamos concentrándonos en la inconstitucionalidad, sin duda alguna, de la decisión, efectivamente en los defectos técnicos jurídicos que tiene el fundamento del acto administrativo en la demanda, y sin duda alguna la inconsistencia de la realidad. Que están claras. Entonces, de la demanda eso está cubierto. Tenemos muchísima fe en tener buenas noticias pronto, porque como tú muy bien sabes, esto hay que aclararlo bien a la comunidad que te escucha. La demanda no es que no es que vamos a ganar una reforma migratoria. La demanda no va a paralizar el proceso. Ganar tiempo en el término más export que te pueda dar. Lo mismo que pasó con los salvadoreños en el 2016. Es ganar tiempo para que dentro de ese tiempo tú puedas ajustar tu estatus de otra manera. Siempre les digo, la palabra T es de temporal, es una protección temporal. Y aquí nos han movido el piso fuertemente. Entonces, evidentemente tienes que migrar. Ojo aquí con lo que estoy diciendo, tienes que migrar a otra posibilidad migratoria. No te puedes mantener con la esperanza del TPS, porque aquí esta demanda lo que vas a ganar tiempo para que tú puedas hacer tus ajustes de estatus de diferentes maneras. Si eres un ingeniero, si eres un contador, si eres un profesional y te estás perfilando como eso, tratar de conseguir una certificación laboral y trabajar en todo lo que es el expediente exigente en una certificación laboral. Si estás de novio con un norteamericano y esa relación va para bien, entonces propon un matrimonio y trata de hacer familia si eso es real, para que vayas hacia adelante con una relación. Entonces y con un matrimonio o con un norteamericano, o sea, tienes que empezar a buscar tus salidas migratorias conforme a tu propia realidad. Sí, y sobre todo que no sea solo la del asilo, ¿no? Porque el asilo no es garantizado. ¿Cuál es el nivel de aprobación en los asilos? Sí, no, lo que pasa es que más allá bueno, es los niveles. Pero que el asilo procedería porque... exacto, son mucho más bajos Claro, pero el asilo procedería porque Venezuela tiene una condición. Lo que pasa es que cuando ya ellos dicen que la situación en Venezuela mejoró o cambió, porque ellos no dijeron mejorar, ellos dijeron cambió. Vaya por delante.
Sí, ya entonces daría miedo, bueno, yo voy a meter una situación de asilo porque se enfoca el asilo se enfoca en que tu seguridad como persona no está garantizada, el derecho a la vida, que es el primer derecho humano. Entonces recuerde que los derechos humanos son 30 artículos y uno de los principales es el derecho a la vida. En Venezuela el derecho a la vida no está garantizado. ¿Por qué? Pues no hay derecho a la educación, no hay derecho al, perdón, no hay salud, no hay seguridad alimentaria, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad pues de ningún tipo, de ningún tipo. Así es. Entonces, bueno, efectivamente el asilo es una situación muy particular que tienes que saber probar. Y mucha gente desesperada está migrando al asilo, está diciendo, bueno, meto un asilo entonces porque yo tengo miedo de regresar. Sí, pero tiene que haber un miedo creíble particular de tu situación política que tuviste allá, que no fue la que tenías con el TPS. Y por eso es tan importante en materia probatoria saber probar ese miedo que actualmente tienes y cómo lo están fundamentando, particularmente, porque el asilo no es una circunstancia política que te rodea. Ahí comienza la circunstancia política, pero directamente a ti como persona, cómo te afectó en el pasado y cómo te puede afectar actualmente. Exactamente. Conforme a las noticias y en las circunstancias comparadas con personas como tú que les está pasando, que están perdiendo la vida o están siendo apresadas directamente en Venezuela. Entonces hay que analizar mucho de tu comportamiento en el pasado y en el actual para saber si tu asilo realmente es procedente. Claro, no, y lo que pasa es que fíjate, el asilo, bueno, lo dijo también el presidente Trump, van a revisar los casos desde el 2012 también. Bueno, La de esa historia, noticia no hay, de esa noticia no no hay hay, nada verificado. no, eso yo lo estuve investigando y de eso no hay Ok, es muy verificado bueno porque, eso que lo aclare entonces, porque exacto, mucha gente esa estaba noticia no está asustada que verificada, ya es tiene parte su de asilo. las cosas que están diciendo que no son ciertas. Sí, no, así como la del matrimonio, que habían prohibido ya la ciudadanía por matrimonio. Bueno, Mayra, No, pero es bueno, que lo de la prohibición del matrimonio sí salió, solo que un juez federal lo detuvo. lo Eso es detuvo, diferente. exactamente, como Ujú. lo de la ciudadanía por nacimiento. Bueno, Mayra, Exacto. no queda más que quedar Leyes bien estrictas, no puede vivir en los Estados Unidos. claro, Sencillamente no puede vivir. es que tú Ahora, lo viste que yo muchos de quiero, los que antes de vinieron que tuvieron despedirme, un año en los refugios, un año, hasta 2 años en los refugios. Eso es una falta de respeto. Entonces, esos venezolanos no son la mayoría. Esos venezolanos, exacto, no somos la mayoría, existimos una gran cantidad de venezolanos que queremos hacerlo bien y precisamente por eso es nuestra lucha. Hoy tenemos un call to action que estamos en el día de ayer, pero ya eso tiene como por otras personas, yo fui el día de ayer, pero hay personas que comenzaron la semana pasada a hacer visita en el Congreso de la República a todos los senadores, ¿ok? Y a todos los equipos de migración de este poder legislativo tan poderoso que tiene Estados Unidos y que lo tenemos a la mano aquí en Washington, les dejamos una carta y estamos tocando la puerta y estamos entregando además todas las cartas y la invitación es a que sigamos firmando la carta, no importa si no eres especial. O no te afecta. Lo importante es que como migrante puedas apoyar este movimiento de tepecianos, porque mándame eso esa es, carta porque yo no la he firmado, quiero te la firmarla. voy a, ajá, es importantísimo, te va a tomar solo 3 minutos. No, no, el Ya tiempo que estamos más tome, de, hay que firmarla. ya Hay que firmarla. superamos, estamos en las 63,000 pasadas de personas que están firmando. Esas cartas, escúchenme bien, toda la organización que estamos llevando, las casas de Venezuela, en unión con el Venezuelan American Caucus, todo eso lo estamos haciendo y las estamos imprimiendo por Senagor y las estamos llevando en físico, además de que ya las recibieron vía electrónica. Aquí hay un movimiento importante de voluntarios que estamos trabajando firmemente en esto, que estamos trabajando en el Claro, mira, Mayra, yo le voy a dar un consejo a la gente, luchen, fíjense, cuando yo llegué a este país, tardó 8 meses en llegarme el permiso de trabajo.
En Es donde verdad. estemos, valemos. Y como Es valemos, verdad, tienes tenemos que razón. luchar. Y tenemos que demostrarlo con mucha educación, pero con mucha firmeza. Con Y las es lo que leyes. están haciendo los senadores en este momento, están recibiendo nuestra carta. Invito a que por favor firmen por el link que vamos a dejar en tu plataforma también, en donde simplemente con 3 minutos vamos a decir apoyamos la demanda del TPS y apoyamos definitivamente. Escúchenos, senador, en 2 platos. Esa carta está hecha con una tecnología impecable que va a llegar directamente el email del senador que te corresponda o Bueno, del yo, representante de la Cámara que te corresponda. Y esa persona va a recibir eso. Luego las imprimimos y las llevamos. O sea, hacemos una doble presión con todos los canales legales que esto corresponde porque esto es completamente legal. Y bueno, además le estamos pidiendo este call to action. Le estamos diciendo a cada senador sobre la situación exacta de cómo está Venezuela, que le estamos pidiendo que revise la situación de manera pormenorizada. Le estamos diciendo que en Venezuela no ha cambiado la situación. Le estamos diciendo que por favor contacte a la secretaria de Homeland Security para que por favor revise y reflexione sobre el acto administrativo erróneo que emitió y que hagan políticas definitivamente ajustadas a la realidad. Ellos nos han recibido, la mayoría nos han recibido con con, con deferencia, pero también nos dicen que la situación en el Congreso está bastante tensa porque no hay comunicación entre los republicanos y los demócratas. Eso también es real. Los republicanos no están levantando el teléfono para esto, están recibiendo órdenes y no nos dan apertura. bueno, yo te prometo, Mayra, yo mañana desde hoy pues comienza la Convención Internacional del CIPAC, que es de conservadores del mundo, así los conservadores. Yo voy a estar en esa conferencia como una persona más participando, pues, y aunque mi voz sea bajita, yo voy a seguir hablando como hablo. Es una voz que suma. Y pues el llamado es ese. Señores, Okay, hay que hacer, cerrar, quiero, ajá, sí, por favor, para cerrar la idea, no solamente estamos luchando para el TPS, sino para hablar de que se reintroduzca el proyecto de ley, como le decimos en español, pero se introduzca la versión de el Dignidad Act, que es lo está llevando como sponsor María Elvira Salazar por el lado republicano y también Verónica Escobar por Texas, y adicionalmente se reintroduzca, o sea, porque en una oportunidad contó con 38 sponsors. Este proyecto de ley, esta intención de ley, no solamente arropa a los venezolanos, sino a los latinos. Y no es una determinada situación de quienes llegaron antes o después, como existe otro proyecto por allí en el que no tiene todavía ningún sponsor. Tenemos que recordar que estos proyectos tienen que tener sponsor y el Dignidad Act es el que está más cerca de lograr. Eso es importante que la comunidad lo sepa porque contó con 31 sponsors, 38 sponsors y se logró en el Congreso número 118. Ahora estamos pidiéndole a esos mismos sponsors que sigan y que lo reintroduzcan. Entonces, Porque nuestro mañana te va a mensaje tocar a ti. Mañana te va a tocar a ti. Porque la injusticia es la injusticia y quienes la encabezan hay que saberlos detener. Sí, señor, te va a tocar, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Mayra. De verdad que fue bien agradable hablar contigo y de enterarme pues de todo lo que estás haciendo. Estamos a la orden en esta plataforma para que somos una plataforma naciente, pues, pero en lo que podamos ayudarte, te vamos a ayudar. Aquí estamos a tu orden también a través de Casa DC Venezuela. Invito a tus followers que nos sigan para que se mantengan informados e involucrados en la causa. Sigan Casa DC Venezuela. ¿Ok? Y a Mayra Zublora. Muchísimas gracias. Bye. Gracias por la oportunidad, Leonardo. Te felicito por tu trabajo. Gracias. Hasta luego.